Desde la Asociación Suroccidental de la Unión Colombiana del Norte les damos la bienvenida a este servicio de adoración para este sábado 3 de octubre del 2020. Iniciemos nuestra programación con una oración. Un saludo especial para todos ustedes. Les invito a inclinar su rostro. Vamos a orar a Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Señor, sea tu santo nombre. Te pedimos, Señor, como siempre lo haces, de que nos acompañes en esta mañana. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Es hora de nuestro momento de alabanza y les invito para que juntos alabemos a nuestro Dios. Suave brisa, siento su caricia otra vez. Veo un sol que nace, abrazando el amanecer. Llenó el mundo de obras de arte. Que se deleita en amarme. Sublime, le doy mi alabanza. Sublime, la creación canta sublime, el Dios que sustenta la vida. Cuando sienta miedo otra vez, tengo la esperanza que veré un nuevo amanecer. Si Él cuida de que el sol no se apague, de aquel que es mi Padre. Sublime, le doy mi alabanza.
Quizá mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida, quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme alguien una explicación? Que en mi condición de indiferencia no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, debe haber una intención. Cuando a un caminante conocí, me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, le dio sentido a la razón de mi existir, y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación. Deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Esté dolido, quizá no tengas ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución. Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión. Continuemos con el repaso de la lección. Un feliz sábado para cada uno de mis hermanos. Qué alegría, qué placer poder encontrarnos en el día del Señor para estudiar su palabra. Estamos iniciando un nuevo trimestre, un nuevo tema, y el solo título ya me dice a mí que es un tema muy importante porque es adecuado para el tiempo que estamos viviendo. Es decir, es alimento a su tiempo. Y como ya ustedes saben, porque ustedes también estudiaron, el título del trimestre es La educación. ¿Qué es
educar, vamos a manera de introducción, educar es, la palabra educar la encontramos en la Biblia una sola vez. Y esa palabra está en Esther capítulo 2, versículo 20. La palabra educar que encontramos allí en este versículo, en el hebreo, la palabra es onma, O-M-N-A tilde la. ¿Y saben qué traduce esta palabra? La palabra educar, ¿no? En el hebreo es onna, traduce tutela. Cuando yo miro la definición me llamó la atención, ¿cómo así que tutela? ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra tutela, inmediatamente se nos viene a la mente es un derecho que nosotros exigimos a una entidad cuando nos están incumpliendo con algo, pero eso es tutela, eso es el significado de tutela. Voy a leerlo como lo dice el diccionario para ser más claro. Dirección, amparo o defensa de una persona respecto a otra. Entonces, el que educa está haciendo eso. Está amparando, está protegiendo a una persona respecto a otra. En el caso de Esther, ella era una niña cuando murieron sus padres, cuando fueron deportados por Nabucodonosor, por Babilonia, murieron sus padres. Entonces Mardoqueo la adoptó y él fue el que la crió. Eso es educar. Ahora, algo interesante de la educación es que la educación debe empezar aún desde antes del nacimiento del ser. Desde ahí debe empezar. Por eso el diccionario lo define como algo que se le enseña a los niños y a los jóvenes. Y ahora más adelante vamos a tener un poquito más amplio este concepto. Bien. Así de que la palabra tutela traduce cargo de tutor. ¿Qué es un tutor? Pues Mardoqueo fue un tutor. Fue el que crió, fue el que enseñó, fue el que orientó, fue el que dio instrucciones a esta niña que más tarde llegó a ser la reina. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar durante este trimestre. Ahora, ya entrando en la lección de esta semana, que es la educación en el jardín. Vamos a tratar de sacar las ideas más concretas por razones de tiempo, y siempre que yo voy a compartir o voy a aportar sobre la lección, trato de esas cosas que uno dice, esto no se puede pasar. Se pasarán algunas, porque ustedes entienden que esto es un repaso, pero vamos a tratar de sacar como unas ideas muy importantes. La educación en el jardín, lo primero que tenemos que tener claro es que era un jardín perfecto, la creación de Dios perfecta, Adán y Eva perfectos, con sus facultades intelectuales en plenitud. Si nosotros, a partir de que salió el pecado y todo sufrió una transformación, hoy en día el ser humano es muy inteligente, ¿cómo sería Adán y Eva? Con todas sus facultades plenas. ¿Cómo fue el modelo de educación en el Edén? Ahí encontramos los siguientes elementos en el modelo de educación. Tenemos a un tutor o un maestro, tenemos un aula, un salón donde se recibe la instrucción, tenemos un texto de consulta, ¿sí? Y tenemos a unos alumnos. Entonces, Dios, el creador, el gran maestro. Imagínense ustedes tener de maestro al Dios Todopoderoso, al omnisapiente, al que hizo todas las cosas de la nada. Tenemos, Adán y Eva tenían un salón que fue el huerto, donde Dios los puso, el huerto que Dios creó. El texto guía de consulta de Adán y Eva fue la naturaleza. Cada cosa que contemplaban en la naturaleza les daba una enseñanza. Y los alumnos, pues nuestros padres, Adán y Eva. Ahora, ese
sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser el modelo para el hombre de todos los tiempos. Es decir, ese sistema hoy en día está vigente, es el mismo. Y más aún, va a ser el mismo sistema que vamos a tener por la eternidad, porque durante la eternidad vamos a seguir aprendiendo. Dios nos va a enseñar y a enseñar por la eternidad. Adán y Eva fueron instruidos y el lenguaje que Dios usó fue un lenguaje fácil de comprender. Fue un lenguaje sencillo, como lo vamos a notar a continuación. Pero antes de eso, recordamos que Adán y Eva fueron advertidos del riesgo que había con un enemigo que quería dañar las cosas y que quería llevar a la desobediencia y quería destruir lo que Dios hizo. Así de que eso ellos lo conocían. Ahora vamos a mirar cómo fue la instrucción que Dios le dio a Adán y Eva para que nosotros tengamos claro que fue un mensaje muy sencillo. Es más, aquí está el principio del derecho que hoy en día nosotros tenemos. Miren lo que dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente comerás. Sencillo, claro, no hay opción de decir me confundí, no hay opción de decir no entendí, y por eso fue que yo desobedecí. ¿En dónde está el por qué este intruso logró su objetivo? Bueno, recuerde que Dios es amor y el amor no obliga. El amor es el principio de la creación. Dios creó todo lo que hizo por amor y nos educa por amor. Y nosotros por amor debemos ser buenos alumnos, porque Dios quiere la felicidad del ser humano y de todos sus seres creados. Ahora, muy astutamente, este intruso llamado Satanás, la serpiente antigua, el diablo, engaña a Eva. Y a Eva se le olvidó que Dios, en la ley que le dio, en la instrucción que le dio, en la enseñanza que le dio, acerca del tema de obedecer o desobedecer, le había dicho que ciertamente morirás. O sea, Dios le está diciendo en otras palabras, esto es serio, esto es de verdad. Si ustedes comen de ese árbol, van a morir. El árbol, a mí me llama la atención que es que el nombre del árbol dice que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mire la astucia de la serpiente. Le dice a Eva, no, es que Dios sabe que el día que usted coma de ese árbol, va a ser como Él. Va a conocer el bien y el mal. Y Adán y Eva conocían solamente el bien. No conocían que era el mal. Y la enredó, la engañó. Y Eva, por querer conocer más de lo que es su tutor, su maestro, Dios, le estaba enseñando, pasó por alto el mensaje de su maestro, del creador. Y finalmente comió y pecó. Pero interesante es el caso de Adán. Que Adán, cuando vio que Eva comió, él también lo hizo, pero fue consciente de lo que hacía. Dios es un Dios de amor. Dios no iba a dejar que sus hijos fueran a morir y a morir para siempre. Así de que Dios ya tenía un plan para recuperar eso que se perdió, porque no fue solamente que Adán y Eva iban a morir. Ustedes todos sabemos que la naturaleza sufrió las consecuencias.
hubo una transformación en la naturaleza física como en la mente y en la parte física del ser humano. Así de que gracias a su infinita misericordia y el amor de Dios, ahora Dios entra en acción, pone en acción el plan para recuperar lo perdido. Y ese es el tema, uno de los temas centrales de la educación del cristiano. La esperanza de un Salvador, la esperanza de que vamos a ser redimidos, la esperanza de que las cosas van a ser restauradas, y no estamos muy lejos de eso, estamos muy cerca de ese acontecimiento. Vamos a darle entonces ahora una aplicación de lo que estudiamos, de lo que fue la educación en el Edén, ahora a nuestros tiempos, al día de hoy. Porque conocer y estudiar lo que ya pasó, sí, es muy importante, pero la Biblia dice que esas enseñanzas son para que nosotros lo que de pronto se hizo incorrecto no lo repitamos. Y el modelo, dijimos, el sistema de educación del Edén, que Dios fue el que lo inventó, dijimos que iba a ser el mismo para todas las edades de los hombres. Y hoy en día tenemos también nosotros a nuestro maestro, tenemos a un tutor, tenemos a ese instructor que se llama el Espíritu Santo. La Biblia lo dice. En Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo, Él es nuestro maestro. Él nos enseña todas las cosas, y no solamente nos las enseña, sino que nos las recuerda. Y Juan 16:8 dice que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el versículo 13 dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Ahora, encontré varias definiciones para la palabra tutor, pero la que más me gustó, la que quiero utilizar para este repaso, es la siguiente. Dice que el tutor es una caña o estaca que se clava al pie de una planta para mantenerla derecha en su crecimiento. Entonces, eso fue lo que Dios hizo allá en el Edén. Educó a Adán y a Eva, les dio instrucciones, les enseñó para que ellos se mantuvieran rectos. Pero desafortunadamente se desviaron. El intruso fue muy astuto. Nosotros somos comparados, la Biblia nos compara a nosotros con árboles. Así de que nosotros somos esa planta y el Espíritu Santo es nuestro tutor. Es decir, es esa caña que se entierra y ahora nosotros debemos estar adheridos a ella para que a medida que vayamos creciendo podamos crecer como un árbol que crece derecho, que no se tuerza. Hay un dicho que dice que árbol que crece torcido no se endereza jamás. Bien, esa es la obra de nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Esa es la obra de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. Él es nuestro Maestro. ¿Cuál es nuestro libro de texto? Nuestro libro de texto es su palabra, la Biblia. Pero dijimos que en el Edén el libro de texto de Adán y Eva era la naturaleza. ¿Será que hoy en día también la naturaleza sigue siendo el libro de texto? Vamos a ver un video
y vamos a mirar cuánto nos enseña este corto video. Pero también tenemos un libro de texto, así como los ángeles eran asistentes, auxiliares de Dios, tenemos un libro de texto que también es un asistente, es un auxiliar. Se llama el Espíritu de Profecía. Y los alumnos normalmente, todos llevamos un cuaderno en donde apuntamos para que no se nos olviden las cosas. Así de que las enseñanzas que nos da el Espíritu Santo debemos escribirlas en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Como dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Así de que nosotros, unidos a Jesús por medio del Espíritu Santo, que es el que nos enseña, vamos a llevar una educación que nos va a hacer cristianos derechos, cristianos justos, cristianos rectos, cristianos santos, cristianos que están siendo restaurados y cristianos que están siendo educados para compartir con otros y también otros sean redimidos así como nosotros. La naturaleza dije que nos da muchas enseñanzas. Vamos a ver este corto video y vamos a sacar algunas enseñanzas de este video de la naturaleza. Me gustaría que ustedes en el chat escribieran qué le impactó del video o qué enseñanza sacó usted de este video. Yo voy a dar algunas. Por ejemplo, en el video vemos como un nido o una casa, un hogar de un ave, que es un pájaro carpintero, fue invadido por una serpiente. Y lo más seguro es que la serpiente ya devoró a sus hijos, a sus polluelos. Ahora mire la reacción de la madre, la angustia, el desespero y cómo lucha contra el enemigo, la serpiente, por el instinto de amor por sus polluelos. Hoy lamentablemente estamos en una situación tan degradante que no entendemos cómo hay madres que se atreven a maltratar y abandonar a sus hijos. Mire la naturaleza, qué enseñanza nos da. Otra enseñanza que nos da la naturaleza es que la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, tiene como objetivo, uno de los objetivos principales son los hogares y cómo se penetra, como hizo así allá en el Edén, como es un intruso que entra y quiere acabar con los hogares, quiere acabar con los hijos. Y nosotros, así como esta ave, somos indefensos ante este enemigo y si ustedes observan el video, él alcanza a atrapar al ave y por poco que también la devora. Otra enseñanza que podemos tomar de allí es que ustedes observaron a un grupo de personas en una canoa, en un barquito, filmando, comentando lo que estaba sucediendo. ¿Cuántas personas no están pasando por dificultades, por problemas? Y la gente, nosotros lo sabemos, pero simplemente observamos, simplemente comentamos, simplemente hasta grabamos, pero no hacemos nada por ayudarlos. Miren la naturaleza, cómo nos enseña. Observemos la naturaleza, e igual que Adán y Eva, ese es un texto de consulta. Ese es un texto guía que nos enseña y nos educa. Bien. Y los alumnos. ¿Quiénes son los alumnos? Nosotros. ¿Cuál es el aula de clase? En este momento el aula de clase es este sistema virtual. Nuestros hogares, ya prontamente otra vez en nuestras iglesias. La clase de escuela sabática. Eso es un aula de clases. O sea, observemos que lo que dijo Dios o lo que el sistema que Dios creó para la educación es igual hasta hoy. La lección tocó otra parte. Ahora nosotros
quizás de pronto también nos pase lo que le pasó a Eva. Es posible, y es lo más seguro, que nosotros pasemos por alto lo que Dios nos ha enseñado en su palabra y fallemos. Pero también tenemos la misma esperanza que Dios le dio a Adán y Eva, porque el plan de salvación es para toda la humanidad. Así de que no estamos perdidos. ¿Qué debemos hacer? Pedirle a Dios que nos dé la fe para creerle al Espíritu Santo, para poder ser buenos alumnos, para cumplir con las tareas que el Espíritu Santo nos coloque como sus alumnos, para poder pedirle sabiduría que Dios prometió darnos en abundancia, y de esa manera poder tener claros los mensajes y la educación que Dios nos quiere dar. Miren cómo está el mundo, qué tema apropiado para este momento. ¿Qué están enseñando hoy en el mundo? ¿Cómo se está educando el mundo? Es más, ese es el proyecto que tiene el Papa con los grandes líderes del mundo. Reeducar a los jóvenes, reeducar a los niños, y todo enfocado, todo apunta al cumplimiento que ustedes seguramente ya conocen, al cumplimiento de las profecías finales. Mire la astucia de Satanás. El mundo está proponiendo, el Papa, reeducarlo. Y detrás de esto, ¿qué hay? Llevar a la humanidad a aceptar que hay un día que hay que guardar, que es el domingo, que es el día del Señor. Y nosotros sabemos todo lo que el desenlace de esta profecía es apocalíptica. Proverbios 4:16 es un texto que nos va a ayudar a reconfortar a todos los que hemos fallado. Dice que porque aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro tutor. Él nos está enseñando, mire, eso es pecado. Arrepiéntase. Nos convence. Nos arrepentimos y Dios nos restaura. Lamentablemente, también esta lección estudiamos de los que desprecian la autoridad, los que desprecian las enseñanzas de Dios. Y hay un texto bastante fuerte que lo estudiamos en la lección de esta semana, que está en 2 de Pedro 2, del 1 al 17. Solamente voy a leer una parte. Dice el versículo 9: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al Señor. El ser humano acepta al maestro, pero solo para que lo proteja, para que lo libre del joven, para que lo libre del accidente, para que lo prospere, pero rechaza al maestro, rechaza la educación que el maestro le quiere dar para llevar una vida perfecta, para llevar una vida recta, para llevar así como el árbol que está creciendo, para que ese árbol crezca derecho. Y lo desprecian, lo rechazan, y tristemente algunos abiertamente. Sabemos entonces cuál va a ser la consecuencia, cuál va a ser el final. Lamentablemente, tristemente. Ahora, alguien podría decir, pero la educación debe iniciarse aún desde el vientre, estando el ser en el vientre de la madre. Yo ya estoy adulto, mayor. Yo ya soy un árbol torcido.
ya no me endereza a nadie. Eso es la aplicación literal, pero la aplicación espiritual no es así. Cada vez que una persona le entrega la vida al Señor, cada vez que una persona baja las aguas bautismales, ¿qué sucede? Surge un nuevo nacimiento. Así de que al haber un nuevo nacimiento hay una nueva criatura, es un árbol que va a empezar a crecer, y para que crezca ahora derecho necesita de ese tutor, de esa vara, de estar adherido a la vid que es Cristo por medio del Espíritu Santo, y ahora va a poder crecer espiritualmente en una vida recta. Ya para ir concluyendo, no quiero pasar por alto el texto bíblico que nos tiene la lección en 2 de Pedro 1, de 3 al 11, pero solamente quiero leer una parte que, si de todo lo que hemos repasado en este día, en esta mañana, se nos olvida, esto no se nos vaya a olvidar. Me parece de las cosas importantes de la lección de esta semana, este pasaje bíblico. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Oye, qué tremendo texto bíblico, qué tremendo mensaje nos está, o qué tremenda enseñanza nos está dando Dios. Si nosotros con humildad le permitimos al Espíritu Santo ser nuestro tutor, las promesas que Dios nos ha dado son preciosas y grandísimas. Y si nosotros nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo, nosotros vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Queridos hermanos, que esa sea nuestra experiencia, que podamos llegar a esa condición, a obtener la naturaleza divina, y allá en la eternidad nos veremos para seguir aprendiendo de nuestro Salvador, de nuestro Dios Creador, del Todopoderoso, y no sé cuántas escuelas sabáticas iremos a socializar, cómo ir a hacer allá, pero lo que sí sé es que por la eternidad iremos a aprender y aprender, así como Adán y Eva, ya en la tierra renovada, vamos a aprender por la eternidad de Dios, de nuestro Dios, y por la eternidad iremos a aprender, nos enseñará lo que es el amor de nuestro Dios. Dios les bendiga, que podamos adquirir este material y estudiemos. Ahorita hay mucha facilidad. Si no está físico por el problema que tenemos, por internet lo podemos conseguir, pero Dios nos está preparando a través de sus enseñanzas para poder estar listos para el encuentro con Él. Sigamos disfrutando este día especial junto a los más pequeños, con el momento infantil. Uno verdadero, invencible y con real poder, el cual dio su vida en un madero para que salvo yo pudiera ser. ¿Quieren saber quién es? ¡Sí! ¡J! Él no hay derrota, da su poder, S. ser le agradece.
Ese se llama Jesús. Jesús es mi héroe de verdad, el único que vive y es real. Me cuida cuando duermo y si estoy enfermo, con su poder Él me viene a sanar. Jesús es mi héroe de verdad, el único que me pudo salvar. Vendrá pronto a buscarme para por fin llevarme al cielo azul. Pero existe uno verdadero, invencible y con real poder, el cual dio su vida en un madero para que salvo yo pudiera ser. Ahora todos digan ¿quién es? ¡Jesús! Con Él no hay derrota, Él dio su poder, ser le agradece, un día le veré. Ese se llama Jesús. Jesús es mi héroe de verdad, el único que vive y es real. Me cuida cuando duermo y si estoy enfermo, con su poder Él me viene a sanar. Jesús es mi héroe de verdad, el único que me pudo salvar. Vendrá pronto a buscarme para por fin llevarme al cielo azul. Jesús es mi héroe de verdad, el único que vive y es real. Me cuida cuando duermo y si estoy enfermo, con su poder Él me viene a sanar. Jesús es mi héroe de verdad, el único que me pudo salvar. Vendrá pronto a buscarme para por fin llevarme al cielo azul. Ese se llama Jesús. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Perdido y Encontrado. El versículo para memorizar está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, que dice: que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. El mensaje es: podemos servir a Dios donde quiera que estemos. ¿Alguna vez has sentido que los adultos piensan que eres demasiado joven? ¿Desearías que te dejaran hacer algo realmente importante? ¿Puedes hacer un buen trabajo en algo muy importante? Si contestas afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, la historia de hoy es para ti. Jesús estaba emocionado. Iría a Jerusalén a celebrar su primera Pascua. Cada año José y María iban a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Pero Jesús se había quedado todo el tiempo en casa. Así que esta era la primera visita a Jerusalén desde que era un bebé. Jesús no lo sabía, pero sus padres estaban nerviosos con este viaje. Recordaban cómo el rey Herodes había querido matar a su hijo cuando era un bebé. Era divertido visitar a sus queridos primos y a sus amigos. El camino polvoriento estaba congestionado con la gente y todos se encontraban en un ambiente festivo. A veces Jesús caminaba entre las mujeres y los niños. Otras veces caminaba detrás de los hombres. El grupo de Nazaret se iba acercando a la ciudad y comenzaron a cantar el antiguo pero querido himno. Me regocijo con los que me dicen: a la casa del Señor iremos. Nuestros pies están ahora pisando tus puertas, oh Jerusalén. Cuando los polvorientos pasajeros contemplaron la ciudad, dieron un grito de regocijo. Jesús elevó su mirada y contempló los primeros rasgos del templo.
Entonces divisó esa masa reluciente de mármol blanco con oro. Pronto la familia halló un lugar para quedarse. Más tarde, José y María llevaron a Jesús al templo donde se estaba celebrando el servicio vespertino del sacrificio. Al contemplarlo, Jesús meditó profundamente. Por primera vez veía el cordero en el altar. Mientras observaba el servicio de la Pascua, Jesús comenzó a darse cuenta que los sacrificios lo señalaban a Él. Algún día Él serviría como el Cordero de Dios, que moriría por los pecados del mundo. Cuando terminó el gran festival, la gente empacó sus cosas y se preparó para regresar a sus hogares. El grupo de Nazaret se dispersó por el camino. María caminaba y hablaba con las mujeres que iban enfrente. José y los hombres seguían detrás de ellas. Los niños corrían yendo y viniendo entre los dos grupos. Al atardecer, cuando la gente se encontraba lista para acampar, María llamó a José y le preguntó: ¿Has visto a Jesús? Luego ambos lo llamaban mientras lo buscaban. Pero Jesús no estaba donde lo buscaban. Nadie lo había visto en todo el día. La última vez que alguien recordaba haberlo visto fue en Jerusalén. Era ya demasiado oscuro para viajar. No había nada que pudieran hacer excepto orar. A la mañana siguiente, José y María se levantaron antes que amaneciera y se encaminaron rápidamente a Jerusalén para buscar a su hijo. Durante todo el día lo buscaron en los mercados y las calles de la ciudad, pero no encontraron a Jesús por ninguna parte. A menudo se acordaban del perverso rey Herodes. ¿Estaría su hijo en peligro? Al día siguiente lo buscaron de nuevo. Finalmente fueron al templo y lo buscaron entre sus pilares y portales. Al fin escucharon el tono dulce de la voz de Jesús. Jesús había estado ocupado pensando en la forma cómo iba a servir como el Cordero de Dios. Había permanecido en el templo tratando de aprender todo lo más que podía. José y María lo encontraron sentado a los pies de los maestros, escuchando y haciendo preguntas. Los maestros estaban sorprendidos de todo lo que el niño sabía. «¡Hijo mío!», exclamó María cuando lo encontró. «¿Por qué nos has hecho esto? Hemos estado terriblemente preocupados. Te hemos buscado por todas partes tratando de encontrarte». Jesús miró con sorpresa a sus padres y les preguntó: ¿Por qué han estado buscándome? ¿No saben que en la casa de mi padre me conviene estar? De esta manera Jesús demostró que sabía quién era su verdadero Padre. Se encontraba en su ambiente en la casa de Dios. Jesús vio la preocupación que tenían María y José. Los amaba y obedientemente regresó con ellos a Nazaret. Dios quería que él continuara sirviendo por algunos años en su casa y en la carpintería por algunos años más. Tal como Jesús, podemos servir en la casa, en la escuela y en la iglesia. Podemos servir a Dios en cualquier lugar donde estemos. Ha llegado el momento de glorificar a Dios en el segmento de Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. Cambio radical. Nuestras hijas, Luisa y Emily, desde pequeñas han estudiado en las escuelas de la red privada, aquí en la ciudad de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Con el pasar del tiempo, nos dimos cuenta de que ellas estaban siendo muy influenciadas por los programas de la escuela. Te estoy notando un poco triste. Mira, mamá, todos mis compañeros de la escuela, ellos están ensayando para bailar en la cuadrilla. Y todos los días ellos van a ensayar y yo soy la única que queda sola allí en el salón. Y a veces yo me imagino cómo sería si por lo menos una sola vez yo fuera con ellos, me divirtiera y también bailara con ellos.
Hija, yo sé que es difícil para ti. Te sientes sola. Pero recuerda, mamá te está contando la historia de José, ¿lo recuerdas? José estaba apartado, era diferente. Tú también, hija. Sé que es difícil, que te sientes mal, pero mira, en la escuela tienes esas fiestas de San Juan, de folclore. ¿No era folclore? Halloween, carnaval. Y sé que es difícil para ti, sé que te dan ganas. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no debemos participar, nosotros tenemos principios. Emily, de 10 años, estaba entrando en la adolescencia y esas influencias podían afectar su fe. Hola, amor. Qué bueno que llegaste. Todos estos libros que estoy leyendo, La conducción del niño, El hogar adventista, Consejos sobre la educación, en ellos la hermana White enfatiza mucho la importancia de la educación adventista. Yo también he estado preocupado de eso. Incluso leí aquí un artículo muy interesante donde hablan de la importancia de la educación adventista. Matriculé a mi hija mayor y matriculé a mi hija menor en una escuela adventista, porque sé que allí ellas encontrarán lo que es más precioso y que necesitan: amor, aceptación, seguridad, valores bíblicos, disciplina redentora, desarrollo integral y armonioso. En resumen, un ambiente cristiano. La escuela más cerca de aquí queda en Caraurú, a 60 kilómetros de nuestra ciudad. ¿Y cómo sería eso? ¿Tendríamos que vender nuestra casa? ¿Tendríamos que ir a trabajar allá, dejar todo atrás? Vamos a hacer un plan de oración. Vamos a llamar a las niñas, vamos a reunirnos todos los días, pedir la orientación de Dios. Él nos sabrá demostrar cuál es el camino que debemos seguir. Nosotros no teníamos ninguna duda de que cualquier sacrificio valdría la pena para que nuestras hijas tuvieran una educación con principios y valores eternos. Nuestras oraciones fueron escuchadas y todos los planes están siendo ejecutados con la bendición de nuestro Padre Celestial. Tengo aquí en mis manos la realización de un sueño, un libro de enseñanza religiosa del Colegio Adventista. Y de todos los libros, el que tengo aquí es el más importante porque las va a preparar para la eternidad. La educación adventista era todo lo que ellas necesitaban. Fue por ese motivo que todo sucedió. La distancia de 57 kilómetros entre Santa Cruz de Capibaribe y Caruaru nos obligó a dejar atrás nuestras raíces, amigos, casa propia y un trabajo consolidado. Nuestro mayor objetivo es poder llevar a nuestra familia a vivir a una ciudad aún más distante, la ciudad santa de Dios. Probad y ved. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Estemos atentos a los proyectos y testimonios con la participación de Misión Global. Jesús hubiera muerto por una sola persona de los 1.300 millones que viven en India, Bután, Nepal y las Malvinas. Así tanto ama a quienes viven aquí en la división sudasiática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El trabajo de la Iglesia Adventista comenzó en el sur de Asia, en India, en 1893. 5 colportores, 2 estadounidenses y 3 de Nueva Zelanda, llegaron para compartir el Evangelio de Jesucristo. Al año siguiente trajeron a una misionera, Georgia Burroughs. El departamento misionero de la iglesia pagó el boleto de Georgia desde Estados Unidos a India. Estando allí, costeó sus propios gastos para vivir, pero Dios proveyó de formas milagrosas. Después se casó con un misionero y juntos trabajaron en India durante 40 años. La iglesia adventista en el sur de Asia tuvo un humilde comienzo, pero ha crecido y tiene 1.6 millones de miembros. Alabado sea Dios por este crecimiento, pero la gran mayoría de esta área todavía no han oído las buenas nuevas acerca de Jesús.
Menos del 1% de la población es adventista. En las Malvinas, un país de 392.000 habitantes, no hay obra adventista. En Nepal, Bután e India se hablan más de 800 lenguas. Tenemos materiales en apenas un puñado de esas lenguas. Aún así, miembros de iglesia como los pioneros de Misión Global comparten el amor de Jesús en comunidades en todo este vasto territorio. Se han establecido centros urbanos de influencias en ciudades y miles están recibiendo ayuda a escuelas e instituciones médicas. El Hospital Shears ha tratado enfermos en Nepal desde 1960 y hay unos 11 hospitales adventistas que ofrecen cuidados médico integral en India. Miles reciben una educación integral en 144 escuelas secundarias adventistas y 9 instituciones en educación superior en toda India, incluyendo la Universidad Adventista de Spacer. El canal Esperanza TV en India transmite en 9 idiomas, compartiendo historias de ánimo e inspiración a personas como Rashid. Agobiado por los problemas económicos de su familia, no podía concentrarse en su trabajo, perdió su empleo y se deprimió. Un día pasó por la línea de oración de Esperanza TV y pidió que oraran por él. Este fue el primer paso para conocer a Jesús y encontrar esperanza para su familia. Ahora tiene un nuevo empleo para mantener a su familia. Por favor, siga orando por las personas de India, Bután, Nepal y las Malvinas. Y ore por la iglesia. Con escasos recursos y muchos desafíos, permanece fiel al llamado de Dios. Gracias por sus ofrendas misioneras que alimentan la obra misionera en la división sudasiática y en todo el mundo. Desde la Asociación Suroccidental de la Unión Colombiana del Norte agradecemos su compañía en esta programación y les invitamos a que sigan en contacto con nosotros. Nos encontraremos el próximo sábado en otro servicio de adoración. Les deseamos a todos un resto de sábado muy feliz y que Dios les bendiga.